habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos con este estudio que dice: Pedro advierte a sus lectores que tal como sucedió con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, también habrá entre vosotros falsos maestros, en tanto que el mensaje de los voceros divinos de la antigüedad tenían el objetivo de que Israel buscara a Dios. Las proclamaciones de los falsos, por el contrario, arrastraban a la gente hacia el pecado. En el pasado fueron falsos profetas, ahora maestros. Aunque el apóstol habla en tiempo futuro, sabe que ya para su tiempo había surgido algunos engañadores, pero es posible que Pedro se refiera principalmente al tiempo en que ya no están la mayoría de los apóstoles. Los falsos maestros aprovecharán esa ausencia para difundir sus errores, y esto lo dice que van a difundir sus errores en Hechos 20:29. Si podemos mirar ahí, si alguien tiene Hechos 20:29. Hechos 20, 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gloria. Aleluya, así es, no perdonan al rebaño. ¿Por qué? Porque meten mentira. Los maestros son descritos como falsos, es decir, mentirosos, en contraste con aquellos a quienes los lectores sí deben prestar atención. Dice, enseguida explica la metodología que usará, introducirá sus herejías de manera furtiva, para no desvelarse como engañadores, quizá mezclando algo de verdad con sus errores. La palabra herejía deriva de un verbo griego que significa escoger. La herejía produce división de origen al sectarismo. El apóstol califica estas herejías literalmente como de extrusión. Son destructoras porque alejan a las personas de la sana doctrina que producen vida espiritual. Amén. Y eso lo dice también en Juan 6:63. 63. Dice: el espíritu, él es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida, es verdad. Es verdad la palabra que nosotros estamos escuchando, que estamos leyendo, la Biblia. Pero las palabras engañadoras no. También dañan la vida moral, propiciando toda clase de perversiones. Muchas veces su carácter destructor llega a niveles extremos, como tantos casos de sectas que terminan en matanza o suicidios. Uno de los errores que esos falsos maestros pregonan en su negación del Señor, que los rescató literalmente. Él amó, que los compró con sus actos de desobediencia. Rehúsan someterse al señorío de Cristo. Más adelante Pedro afirma que también niegan la venida del Señor. Esta rebeldía contra el soberano lo único que les acarrea es destrucción. Cuán importante es no ignorar estas advertencias, pues no serán pocos los que imitarán la vida licenciosa de estos falsos maestros, provocando con su conducta que los hombres blasfemen del camino de la verdad. Y eso nos dice en Romanos 2:24. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles
por causa de vosotros. Amén. Pedro advierte que el motivo que impulsa a los engañadores es la ambición económica. Explotarán a los incautos, convenciéndolos con discursos hábilmente modelados. La palabra griega que se traduce como fingidas es platos, de donde provienen plástico. No obstante, el juicio divino ya está decretado sobre ellos. La sentencia pronunciada desde el antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita. Estemos alertas para no caer en el engaño de personas como estas. Y aquí hace una pregunta y dice: ¿es posible tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor? Deje que si alguno quiere hablar o contestar, puede contestar. ¿Es posible tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor? Claro que como Salvador sí, pero no nada más como Señor, porque pues, la gente tiene muchos señores o muchos dioses. Amén, gloria a Dios. Dice, vamos a pasar al el siguiente. Gloria a Dios, aleluya. El siguiente. El siguiente punto, que es el segundo, amén. Dice, ejemplos de la justicia divina. Ahora el apóstol Pedro apela a las historias veterotestamentarias para reafirmar el principio de la justicia de Dios, que no deja sin castigo la maldad y preserva a los que le sirven. Amén. Amén. Dice, el apóstol se refiere en primer lugar al castigo que recibieron ciertos ángeles que pecaron. Judas dice que no guardaron su dignidad. Judas dice no se explica en la Biblia quiénes componen este grupo de ángeles. Algunos eruditos piensan que tanto Pedro como Judas se refieren a una tradición judía conocida muy bien por los lectores, más allá de las teorías que pretenden identificar a estos seres o la clase de pecado que cometieron al principio, que nos deja Pedro en evidente. Si estos personajes de alto rango no se libraran del castigo divino, menos lo harán los hombres que rebelan contra el Señor, menos lo harán los hombres que se rebelan contra el señorío de Cristo. A causa de su rebelión, Dios arrojó a estos ángeles al abismo, literalmente al Tartar, en prisiones oscuras. Estas confinados aguardaron el tiempo de juicio del Señor. Enseguida Pedro se remite al mundo prediluviano. Con la multiplicación de la raza humana también se acrecentó la maldad. Se acrecentó la maldad, sí, eso dice también en Génesis 6, del 1 al 5, que se acrecentó la maldad en el antiguo mundo, dice. Amén, gloria a Dios. El pecado llegó al extremo que el Señor decidió acabar con los hombres. Dios estaba resuelto a ejecutar su juicio. Había entre los hombres, sin embargo, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso dice en Génesis 6:8, que Noé fue el que halló gracia ante los ojos de Dios. Con su conducta se convirtió en pregonero de justicia. Fue su obediencia a Jehová lo que hizo que se salvaran él y su familia. Los malvados fueron
arrasados por el diluvio, mientras que el justo Noé logró preservar su vida y la de los suyos. El último ejemplo lleva a los lectores a recordar la historia de Sodoma y Gomorra. También esas dos ciudades fueron destruidas por su pecado, las cuales junto con otras ciudades fueron destruidas por fuego del cielo. Y eso nos dice en Génesis 19, del 24 al 29, que muchos ya sabemos esta historia de Sodoma y Gomorra. Se nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y también nos dice en Génesis 13:13, el trato que quedaría darle a los mensajeros divinos revela su grado de perversión en Génesis 19, del 4 al 5. El apóstol Pedro afirma que Dios puso a estas ciudades de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. ¿Sí? Jehová se refiere a ellas cuando hace pacto con Israel y les advierte contra la desobediencia. Y también en Deuteronomio nos dice 29-23, dice que varios profetas apelaron a esta historia también cuando denunciaron el pecado. Isaías 1:10, 3:9 y 13:19, Jeremías 49:18, Amós 4:11, todos esos estaban diciendo y afirmando también todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús afirma que mayor castigo que aquellas recibieron las ciudades de su tiempo que no se arrepintieron, que dice en Mateo 10:15 y 11:23 al 24, ahí nos está diciendo Jesús que en sus tiempos, que los que no se arrepintieron, en contraste con el pecado de los habitantes de esta ciudad, el apóstol pone en relieve la vida justa de Lot, quien se afligía en su alma al ver tanta iniquidad. Es cierto que este hombre quizá se dejó llevar por la codicia cuando escogió vivir en este territorio. Y eso nos dice en Génesis 13, del 10 al 11. Sin embargo, el hecho de que Abraham intercediera puede surgir que él lo consideraba justo, y así lo califica Pedro. En 3 ocasiones, esta conducta íntegra frente a la inmoralidad que le rodeaba le permitió salvarse del castigo que vino sobre las ciudades. La aplicación de esta historia la ofrece el mismo escritor. ¿Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos? Amén. Y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Nadie escapará al juicio divino, ninguno que se rebela contra él quedará sin castigo, pero el justo será librado, puede sufrir por causa de los impíos e incluso perder la vida, pero tiene asegurada la esperanza de la vida eterna en Cristo. Y aquí hace otra pregunta: ¿de qué manera le anima a saber que Dios tiene control de la historia y nada escapa de su justo juicio? Amén, aleluya. Así es. Sí. Y vamos con el tercer y último. Amén. Dice, el carácter de los engañadores. Dice, enseguida el apóstol Pedro hace una descripción del carácter moral y espiritual de estos falsos maestros, para que a los creyentes les sea fácil
identificarlos, Pedro los acusa de arrogancia, puesto que se viven siguiendo los impulsos, la naturaleza pecaminosa, desprecian el señorío, es decir, no se someten a las autoridades, a la autoridad. Jesucristo, si muestra tal menosprecio por el señorío de Jesús, no extraña que tampoco vacilen en insultar a los seres celestiales, algo que en los ángeles, que son más poderosos, se atreven a hacer de esta forma. Dice el apóstol, actúan como animales irracionales, ¿sí? Hay personas que actúan así, dice, como animales irracionales. ¿Por qué? Porque se ponen a juzgar aún a los mismos ángeles. Dice el apóstol que actúan como animales irracionales. A la altanería de los falsos maestros se suma su lujuria. No esconden su vida licenciosa, pues se entregan a los placeres perversos a plena luz del día. Aún en las comidas de convivencia con los cristianos se deleitaban en sus maldades, convirtiéndose en una mancha en la comunidad de creyentes. No podían ver una mujer sin llenar mente de pensamientos lascivios, pues sus ojos estaban llenos de adulterio. Tristemente arrastraban en sus pecados a cristianos que no estaban firmes en la fe, ¿sí? Y muchos que son falsos, como les leí el otro día, también les estudié de los mormones, que esos también arrastran aún más a los creyentes, ¿sí? Dice que el enemigo se va más con los creyentes. Ahora el escritor toma ejemplo de un personaje del Antiguo Testamento para describir el extravío de la apostasía. El camino de Balaam se refería a la codicia de este profeta que aceptó acompañar al rey moabita para maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque según él era su profeta, era el profeta de Dios, pero como le iba a pagar bien el rey de los moabitas, se fue con él. Pero Dios no le permitió cumplir su cometido. Sin embargo, aconsejó al monarca sobre cómo vencer al pueblo de Dios. Los moabitas sedujeron a los israelitas en sus perversiones. Oigan lo que hicieron. Más tarde, el codicioso profeta sufrió las consecuencias de su pecado. Y eso nos lo dice en Números 31 al 8, pero los que estamos aquí ya lo sabemos. El problema con estos falsos maestros es que no pueden ofrecer nada bueno. Pedro les comparará a fuentes sin agua y nubes, neblinas, empujadas por la tormenta. Están vacíos, su enseñanza carece de valor y sustancia, por lo que tienen que usar palabras infladas y vanas para apartar profundidad. La libertad que prometen al incauto es ilusoria, pues ellos mismos son esclavos de su depravación. La libertad que se presenta como licencia para hacer lo malo es en realidad libertinaje y en el fondo esclavitud del pecado. Así es. ¿Por qué? Porque la otra vez cuando vimos que le leí de los mormones,
A eso se dedicaron, a hacer pecado, a llevar las muchachitas al pecado. Por eso aquí lo está diciendo Pedro. Dice, los versículos finales pueden aplicarse tanto a los falsos maestros como a los creyentes que se dejaban seducir por sus enseñanzas. Conocer la verdad y alejarse de ellas solo trae una ruina mayor. Habría sido mejor no conocer el camino de justicia, pero ahora tienen mayor responsabilidad. No hay excusa. Volverse atrás del santo mandamiento significa que no quisieron someterse a la voluntad de Dios ni a su palabra. Pedro les aplica dos refranes, ¿sí? Que dice que el perro el vómito y la puerca lavada al cielo. Para descubrir su verdad naturaleza, ellos querían seguir deleitándose en el pecado. Conviene tomar la advertencia del apóstol al respecto. No nos preocuparíamos por esos falsos maestros si no lograran engañar a los que carecen de un conocimiento sólido de la sana doctrina, y especialmente a ellos se le va, ¿sí? A los que ya creen, para hacerlos caer. Pidamos al Señor discernimiento para identificar el error y rechazar las enseñanzas de quienes promueven un evangelio distinto del que hemos recibido. Y aquí hace otra pregunta que dice, ¿qué acciones y actitudes llevan a un creyente a alejarse de su relación con Dios? ¿Qué acciones, actitudes llevan a un creyente a alejarse de su relación con Dios? Pues porque los engañan, porque con mentiras, con palabras, dice, infladas, les hablan, porque hay muchos testigos que aún les gusta hablar con los creyentes, les gusta decirles según de sus conocimientos, pero es pura falsedad. Y como conclusión terminamos con esto que dice, tomemos con seriedad la advertencia del apóstol Pedro respecto a los seductores. No es un secreto que en la actualidad la iglesia está expuesta a personas que pregonan nuevas doctrinas y promueven el libertinaje. Nuestra mejor defensa contra la herejía es el estudio sistemático en la Escritura. Crezcamos en el conocimiento de la verdad divina. Consideremos los ejemplos bíblicos que nos enseñan a confiar en la justicia divina. Ciertamente los malvados recibirán su condena, pero el Señor tiene mejores propósitos para los justos. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Nos está diciendo que la mejor enseñanza la encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Que no dejemos que nos vengan y nos engañen y nos hablen de otras doctrinas que no son verdaderas, como los testigos de Jehová, como los dice el libro que estuve leyendo también los mormones y los espiritistas.